palabra de Dios para tu vida. Entre esas cosas que tienen que ver con la disciplina, habla de mantener el orden en el culto a Dios. Regularmente, y esto es lo que yo noto cuando voy y busco comentarios de la Biblia. ¿Cuántos saben lo que es un comentario de la Biblia? Un compendio donde algún maestro de las Escrituras, a veces considerados eruditos, van versículo por versículo tocando. Regularmente saltan el capítulo 14 de Primera de Corintios para no enfrentarse al tema del debate de si el hablar en lenguas es todavía parte de la iglesia del Señor, a pesar de que hay cientos de millones de creyentes en el mundo que hablan en lenguas. Entonces, y que atribuyen a la llenura del Espíritu Santo lo que es el don de lenguas, como se expresa en Hechos capítulo 2 a partir del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el aposento alto. Lo que se trata de hacer aquí es aplicar principios que nos ayudarán a nosotros a hacer esto. Diga conmigo, edificarnos. Edificarnos significa ayudarnos a crecer, porque eso es lo que hacemos cuando nos reunimos en la asamblea de la iglesia. Tratamos de llevarnos algo que nos ayude en nuestro crecimiento de nuestra vida espiritual, algo que nos ayude en mejorar nuestra relación con el Señor de manera privada, en público y en nuestros servicios como testigos del Evangelio de Jesucristo. El propósito también es bendecir a otros creyentes que son parte de la comunidad, no solamente nosotros, sino que también todo el mundo sea edificado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ese es el propósito de juntarnos, de que dice, como dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Por eso nos juntamos. Pero además un ingrediente importante, de que nosotros podamos adorar a Dios de manera agradable, de manera que lo hagamos según el orden que Él demanda. He aprendido esto en la Biblia, que la primera ley celestial es el orden y el sistema, porque Dios creó miles de millones de galaxias y a todo le puso, ¿verdad?, un orden, y todo lo que hay tiene el diseño de Dios. Entonces Dios quiere que todas las cosas que se hacen aún dentro de la iglesia se hagan con orden. ¿Dice amén? Entonces tiene que haber un orden. Entonces el propósito es bendecir también a los no creyentes. Mire lo que yo he notado mientras yo servía como evangelista misionero. Andaba en muchas iglesias a veces donde se ponía énfasis en esto. Algunos aplaudían, otros no aplaudían en algunas iglesias. Algunos levantaban las manos, otros no levantaban las manos. Notaba en algunos cultos que en algunos cultos se abrían y se leía la Biblia de pie. En otros no se leía la Biblia de pie, se leía la Biblia sentado. Nuestro problema es cuando nosotros creemos que la manera en la que nosotros lo hacemos es la única correcta, y entonces no aceptamos que es un asunto de a veces de dogmática. No tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un formato completo de cómo se hacían todas las cosas en la iglesia del Señor. Tenemos sí, ¿verdad?, algunas pautas que podemos traerlas de los evangelios inclusive, y de las cartas de Pablo, y aún del Antiguo Testamento, de cómo se debe adorar en la iglesia del Señor. Algunas cosas que yo notaba es que en algunas iglesias se hacían peticiones en el culto el domingo. ¿Vio cómo nosotros hacemos aquí? Que nos levantamos y uno hace una petición y dice, tengo una acción de gracia. Yo notaba eso. A mí me gustaba siempre sentarme atrás cuando iba a alguna iglesia que me invitaban y miraba lo que ellos hacían. Y notaba que venían, se levantaban, hacían las peticiones, algunos contaban los testimonios también que tenían. No eran testimonios, eran testimonios lo que algunos contaban. Y entonces venía uno, contaba, ¿verdad? Algunos se emocionaba, todo, algunos se extendía más de lo que tenía que extenderse, y yo miraba lo que sabía que no eran cristianos, para ver cuál era la reacción de los que no eran cristianos, a ver si estaban entendiendo
lo que se estaba haciendo. Algunos por ahí que habían sido expuestos a familias cristianas entendían. Los que entran por primera vez dicen, ¿qué es lo que pasa aquí? Después que decían las peticiones, entonces todos se tiraban de rodillas en pleno culto del domingo, donde casi siempre vienen muchas visitas, y ahí oraban por las peticiones. ¿Significa que estaba mal? No, no estaba mal. Era la dogmática que tenían en su iglesia. En otras iglesias uno leía la Biblia, otro oraba para abrir el culto, luego otro dirigía los coros, otro oraba por las ofrendas y finalmente se compartía el sermón. Mientras que en una iglesia diferente solamente uno dirigía todo lo que tenía que ver con el culto, lo que ellos le llamaban coordinadores. Y el coordinador dirigía todo lo que tenía que ver con el culto. Y después, entonces se pasaba a lo que era la predicación de la palabra. Pero usted y yo vamos a tener esto en la Biblia, que no existe una referencia clara de cómo se debe adorar o cómo se debe dirigir el culto. Ahora sí, diga conmigo sinagoga. Las sinagogas eran las casas de culto de Israel, o del Israel que había sido esparcido dentro del Imperio Romano o de las tierras del Imperio Romano. Los que no podían subir, ¿verdad?, al templo, o los que no vivían en el territorio de Israel, levantaron las casas de culto. Se cree que las sinagogas surgieron en la época de Nehemías, en la época de la expansión de los 70 años del cautiverio. En esa época más o menos empezaron las casas de culto judía. Donde quiera que había una población judía, había una sinagoga. Y usted lo va a notar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Existía una casa de culto judío. En Nazaret de Galilea, donde el Señor Jesucristo vivía, había una sinagoga. Y en la sinagoga, Lucas capítulo 4, leemos que Jesús, como era su costumbre, cada sábado entraba en ella, porque los judíos observaban el sábado o adoraban en sábado. Y leemos que en un momento dado se le dio la oportunidad a él de leer la palabra del Señor, que en ese momento me imagino que era un rollo, un pergamino o lo que fuera que había en ese momento. Yo sé exactamente lo que había, pero quiero mantener su mente activa. Pero él lee y abrió donde estaba la parte del profeta Isaías. ¿Y qué hace? Se esperaba que diera una explicación. ¿Se entiende eso? O sea que se leía la palabra y se daba una explicación de la palabra. Y nosotros nos podemos imaginar que también por ahí se cantaba algún himno. Cuando el Señor Jesús, en la mesa en la que Él ofició la cena del Señor, Mateo 20:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea que era costumbre de que cuando se reunían, cantaban los salmos. Por eso dice el himno, los salmos. Algunos de esos salmos tenemos referencias históricas de qué salmos se cantaban durante la Santa Cena, que no viene al caso ahora. Pero en todo culto ofrecido, o todo culto que se le hace al Señor, debe haber cánticos, debe haber lectura de la Biblia, debe haber ofrendas voluntarias, debe haber oración por las necesidades, sea que se haga un llamado al púlpito para orar por las necesidades, o sea que, como hacemos aquí, decimos, yo necesito que oren por mí, o necesito oración por tal o cual persona que está en una necesidad específica. Y entiéndase que la oración incluye una invitación a recibir a Jesucristo como su Salvador. Toca a alguien que se está durmiendo al lado suyo, despiértelo y dígale, presta atención que Dios quiere hablarte. Yo lo estoy mirando desde aquí, así que yo lo voy a mantener despierto. Entonces, aparte de eso que yo le digo, oración, lectura de la Biblia, adoración, ofrendas voluntarias, invitación a recibir a Jesucristo, lo demás es dogmática,
dogmática. Usted no puede ir a otra iglesia y decirle a la gente cómo hacer las cosas y decir pónganse de pie porque la palabra se lee de pie, porque usted no es de esa iglesia. Usted no sabe si la oran sentado. Ahora, usted le puede decir si quiere pónganse de pie. Si ustedes quieren pónganse de pie. Eso yo aprendí aquí en Estados Unidos, que la gente, you may be seated, ¿verdad que sí? You may be seated, si usted quiere, porque no me puede obligar, ¿verdad que sí? Y uno, ¿verdad?, entiende que hay un orden y entonces se sienta, se levanta, y si ustedes lo dejan, lo sentamos, lo levantamos, lo sentamos y lo levantamos, y nos pasamos sentándonos y levantándonos. Entonces yo a veces cuando veo que ya nos hemos sentado, levantado, digo, quédense sentados mejor. Entonces hay que mantener ese orden en el culto. Aquí Pablo lo que hace es que escribió a los corintios sobre cómo usar los dones espirituales o los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, y sobre todo el uso del don de hablar en lenguas espirituales, que no tiene nada que ver con idioma humano, porque se hablan de lenguas espirituales. Miren el debate de hoy en día. Hoy se habla de lo que le dicen cesación. Diga conmigo, cesación. Según los cesacionistas, significa pues que el don de lenguas ya no está en la iglesia. Según los cesacionistas, significa que ya no hay milagros en la iglesia, que no tenemos que orar por milagros. Que Dios puede hacer milagros, pero Él lo hace si Él quiere. Y por supuesto, ni usted ni yo le podemos torcer los brazos a Dios, ni agarrarle el cuello para que Él haga un milagro. Él lo hace si Él quiere. Pero no hay ni una mención en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se diga, estos dones cesaron, o estas cosas cesaron. Algunos citan el capítulo anterior de esta carta, que es el capítulo 13, que habla del amor. Hay un solo versículo donde dice que cuando estas cosas cesen, el que va a prevalecer es el amor. Pero no hay ninguna mención donde dice que cesaron. Ahora, lo que sí sabemos es que ya la revelación de la palabra de Dios está cerrada, está sellada. Se selló en el año 90 cuando se escribió el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis o Revelación. O sea, nadie puede decirte, pastor, yo recibí una revelación y un ángel se me apareció y me dijo que escriba el 5º evangelio, porque ya está cerrada lo que nosotros conocemos como el canon. Diga conmigo, canon. El canon es el conjunto de libros autorizados que tienen el sello de la inspiración de Dios en la Biblia, que nosotros aceptamos como bueno y válido. 66 libros de la Biblia que tienen el sello de la inspiración de Dios, que no se contradicen entre ellos, que ellos solo te dicen, esta es la palabra de Dios, sin que usted y yo tengamos que determinar si lo son. No fue la iglesia que determinó. Entonces, lo que hace es esto, miren, antes de entrar al tema de hablar en lenguas, porque quiero hablar un poco del orden de lo que es el servicio, vamos a ver la apertura del servicio. Y esto es importante para los que abren servicio. La apertura del servicio debe estar llena de respeto, de gozo y de absoluta reverencia. Ambas cosas se pueden combinar. Hay una diferencia en que usted dice, hermano, empezamos el culto, pónganse de pie, vamos a adorar al Señor. A que usted diga, hermano, vamos a gozarnos, vamos a empezar. ¿Verdad? Como hace Ángelo, que abre con pila. O como hace Silverio, o como hacen Fernando o Reinerio o los hermanos, ¿verdad? Que abren, ¿verdad? Con gozo, con alegría el culto. Entonces, vaya al versículo 26 conmigo, de ahí de la carta a los Corintios. El capítulo 14, versículo 26, ¿dónde estamos? Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Dígalo conmigo, salmo. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
hágase todo para edificación. Diga conmigo otra vez, edificación, para que no se duerma. Mire, edificación es poner un ladrillo sobre otro hasta que se termine el edificio. Eso es edificar, ¿verdad que sí? O bloque, donde se construye con bloques, hasta que se termine el edificio. Todo lo que hacemos dentro del culto tiene que llevar el propósito de edificarnos los unos a los otros, de bendecir a los que están en la asamblea. Y aquí dice, si hay salmo, si tiene doctrina, si tiene lengua, si tiene revelación y tiene interpretación. Escúcheme esto, porque mucha gente siempre quiere sorprender. Pastor, esto es revelación. No, señor, la revelación está en la Biblia. Usted ya no tiene revelación. Usted recibió luz en un pasaje, diga conmigo luz, lo cual significa iluminación. Iluminación. O sea, había un pasaje que usted no había visto lo que significaba. Entonces usted lo puso en el contexto de toda la Biblia. Y dice, ahora entiendo lo que dice. ¡Wow! Yo no sabía que esto estaba aquí. Eso se llama iluminación y de paso entonces nos edifica a nosotros. Pero revelación no, porque entonces usted tendría que escribir otro libro de la Biblia. ¿Verdad que sí? Entonces es muy claro, cuando Pablo está hablando aquí, está hablando en un momento donde la Biblia no se ha completado todavía. Entonces hay cosas que usted tiene que extraerla en el contexto. Segundo, el culto debe seguir un orden. Nada de lo que es esto, cuando se está sujeto al control del Espíritu Santo, las cosas tienen un orden. Diga conmigo un orden. Hemos oído gente que dice, pastor, aquí tenemos hora de empezar, pero no tenemos hora de terminar. No, tiene que haber hora de terminar, porque si no, vamos a amanecer aquí hasta el otro día. Entonces, por eso usted tiene que tener un reloj. Oiga, si hay algo que a mí, esto se lo confieso, si alguien viene y me pregunta, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? Yo le digo 45 minutos, dura 1 hora y media, no lo invito más. No lo invito más, porque me preguntó. Ahora, si él me dice, estamos claros que hay que estar sujeto a que a veces el Espíritu Santo de Dios toma el control de la situación, pero que sea el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? No la imprudencia de nosotros. Es muy importante que nosotros sepamos, lo que empieza tiene que terminar, tiene que haber un orden en el culto, porque está sujeto al control del Espíritu. Los americanos en el culto de la mañana el domingo, ellos entregan un programita, que es algo que yo dejé de hacerlo hace mucho tiempo, de hacer programas. Pero en el programa ellos ponen una notita que dice, el culto está sujeto a que el Espíritu Santo de Dios tome el control y haya que romper el programa. Eso sí entendemos. Pero si usted me dice, pastor, se movió tanto el Espíritu que no pudimos predicar, ya ahí hay un desorden. Ahí hay un desorden ya. Porque tiene que haber un orden, tiene que haber adoración, tiene que haber ministración y tiene que estar la palabra, porque la palabra es lo que edifica la vida del creyente, la palabra es lo que te instruye, la palabra es lo que te direcciona. Y si no hay palabra de Dios, entonces ¿qué es lo que hay? Confusión. Porque uno dice, ¿qué fue? Mucha emoción y poco aquí y poco aquí. Entonces tiene que ser completo el asunto. El versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Diga conmigo profeticéis. La palabra profetizar ahí no tiene nada que ver con decirte a ti, dentro de 5 años le van a nacer gemelos a ustedes. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No tiene nada que ver la palabra profetizar con eso. La palabra profetizar aquí tiene varios contextos. El contexto de dar la palabra como tal, el contenido de la Biblia, porque dice aquí que la profecía tiene 3 propósitos. El propósito de exhortar, diga conmigo exhortar, lo cual significa corregir algo que no está bien en nuestras vidas. Eso es lo que hace la palabra, ¿verdad? Corregir algo que no está bien en nuestras vidas. Consolar, levantar el ánimo cuando alguien está caído.
Entonces, se consuela, se exhorta y se edifica. Se edifica entonces es que la palabra me va a ayudar a crecer en mi comunión con Dios, en mi relación con mis hermanos, en mi relación dentro del seno de la familia. Ese es el propósito triple de la profecía. Entonces aquí dice, pero sobre todo que dice que profeticéis. No hay referencia alguna de que las lenguas hayan cesado. Por eso ponemos énfasis en esto, en que cada creyente busque la llenura del Espíritu Santo, la manifestación de hablar en lenguas. Ahora hay algo claro en la Biblia, es esto. No dice que absolutamente todos los creyentes hablan en lengua, pero sí dice que todos tenemos que anhelar el hablar en lenguas. Y miren esto lo que ocurre con mucha gente dentro de Estados Unidos que se han convertido en autoridad teológica. Nunca han salido de un escritorio. Pero los que hemos estado en el campo, que hemos visto gente levitando, que hemos visto gente poseído por espíritu de demonio, hemos visto gente manifestarse en toda clase de satanismo, sabemos que se necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo cuando se trata de ministrar, que no lo vas a tener que hacer dentro del escritorio. Y muchas veces lo que yo digo, por eso hay tantos demonios chéveres en las iglesias hoy en día, sentados, demonios pasivos chéveres. ¿Y por qué? Porque muchas de estas iglesias se basan en la interpretación o el concepto de un grupo de hombres que niegan diciendo que ha cesado la manifestación del poder de Dios en la historia, pero no tenemos ninguna referencia de eso. Es mejor, Pablo dice, que profeticen o hablen la palabra de Dios, porque ella convence al pecador, pero no hay que prohibir el hablar en lenguas. Y cuando aquí se habla de hablar en lengua, no está hablando de idiomas como tal, está hablando de lenguas espirituales, de un lenguaje incomprensible para el que está escuchando la palabra. Vaya al versículo 3 conmigo, vamos a leer del versículo 3 al 5 y luego vamos a saltar al 23 desde allí. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que a ver si me están oyendo, a no ser que para que la iglesia reciba ¿qué? Porque si yo estoy hablando en lengua y usted no está entendiendo y me paso media hora hablando en lengua, usted no va a entender lo que yo estoy hablando. Cuando, yo no sé alguno de ustedes, pero yo conocí al Señor en una iglesia ultrapentecostal. Yo lo conocí allí. Mi formación teológica no es ultrapentecostal, pero yo conocí al Señor en una iglesia ultrapentecostal. Y a veces venían evangelistas de la denominación de otras iglesias. Y recuerdo que vino uno uno recuerda eso porque uno estaba muchacho y uno se tiraba todos los shows ahí delante. Vino uno y abrió la Biblia y empezó. Y yo no voy a imitar porque yo respeto eso de imitar hablar en lengua. Pero duró media hora hablando en lengua y dijo, amén. Y fue y se sentó. Y yo decía en mi mente, ¿y qué es esto? Pues no entendimos nada de lo que él hablaba. Entonces, por eso es importante tocar estos tópicos. Porque aquí dice que si no edifica la iglesia, hay unas pautas y las vamos a ver. Vaya al versículo 23 conmigo y vamos luego a regresar y vamos a ver algunos tópicos sobre qué dice Pablo sobre hablar en lenguas aquí. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran, ¿qué? Indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan
y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entiéndase aquí varias cosas. Puede ser dar una palabra de profecía. Yo creo que sí, que Dios puede decir dentro de 2 meses va a venir un huracán el 14 de agosto del año 23, y puede ocurrir. Pero aquí lo que se está hablando es de la palabra de Dios que convence. Si usted no tiene la palabra de Dios en su mente, en su corazón, si usted no la lee, usted no va a poder profetizar. Y por eso es que muchas veces tenemos un montón de gente que dicen que son profetas y dicen cualquier cosa que no dice la Biblia. Pero yo, miren, recuerdo una vez visité un matrimonio porque alguien me llevó a conocer ese matrimonio, y cuando me iba le dije, bueno, vamos a orar. Y entonces la hermana, según ella era una profetisa, y me dijo, yo voy a orar. Y cuando oró, abrió la Biblia, leyó un pasaje en Isaías 54, creo que fue, y después que leyó el pasaje en Isaías 54, empezó a decir todo lo que le cruzaba por la mente que el pasaje significaba. Y yo en mi mente decía, este pasaje no dice nada de esto, de lo que esta hermana está diciendo. Porque existía el concepto en la mente de ella de que abre tu boca y yo la llenaré. Pero Dios no te va a dar lo que tú no tienes en lo que tú no aprendiste. O sea, la Biblia está allí para aprenderla. Entonces ella, gloria al Señor, que después nos hicimos los mejores amigos con ese matrimonio, y yo le pude señalar que así no se leía la Biblia, que había reglas para uno poder interpretar y aplicar la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué enseña Pablo aquí sobre las lenguas? Número 1, preste atención, y ya para que usted no me siga mirando en trance. Todos los creyentes deben anhelar la manifestación del don de lenguas. Es lo que Pablo dice aquí, versículo 5. Ahora lo estoy volviendo atrás y voy a seguir haciendo eso. Así que quisiera que todos vosotros que habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Número 2, el que habla en lenguas, dice Pablo aquí, habla misterios. Diga conmigo, misterios. Porque solamente Dios sabe lo que la persona que está hablando en lengua está hablando. Su espíritu se comunica con el Espíritu Santo de Dios. Versículo 2. Porque el que habla, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. Pero es nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Entonces, habla misterios. Número 3, el que habla en lenguas pide en oración poder interpretarlas. Como todos los dones del Espíritu, se debe anhelar abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación. Diga conmigo, edificación. El que habla en lengua pide en oración poder interpretarla. Oiga de lo que está hablando Pablo aquí. El que habla en lengua en la asamblea de creyentes pide en oración poder interpretarlas. Versículo 12, vaya conmigo, por favor. Y versículo 13 vamos a leer. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlas. ¿Por dónde vamos? ¿Por el punto número? Ahora vamos para el 4, ¿verdad? Eso, yo he pasado a ver si están despiertos, yo lo tengo aquí anotado. Dice, ¿qué leí? ¿El 14? No, todavía. Si quieren, léalo. ¿Qué dice el 14? Ajá, ¿qué dice? Sigan leyendo.
para que queden en video, porque lo de ustedes no sale. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. A lo que se está refiriendo es, estoy comunicándome con el Espíritu Santo, pero no estoy aprendiendo nada que después pueda aplicarlo en la vida práctica. Ese es el sentido de que queda sin fruto. Número 4, cuando 2 o 3 están hablando en lenguas porque quieren dar un mensaje, si no hay interpretación, deben hacer ¿qué? Silencio. Vaya al versículo 27 conmigo, por favor. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice, si habla alguno en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Oiga lo que dice, bien claro. Aquí no indica que alguien que esté ministrando no deba hablar en lenguas. Aquí dice, si hay 2 o 3 personas que quieren dar un mensaje y dicen, bueno, el Espíritu los tomó y quieren dar un mensaje y están hablando en lenguas y no hay quien interprete, quédense callados. Miren, esto es muy subjetivo, porque a veces aparecen modas y recuerdo que apareció una moda por allá por los 90, a mitad de los 90, dentro de la iglesia, y parte de esa moda era que algunos, cuando empezaban a cantar, cortaban la canción y empezaban a hablar en lenguas, como que estaban diciendo la canción en lenguas. Solamente la persona y Dios saben si era legítimo lo que estaba haciendo, ¿me entiende? Pero aquí hay un principio que se estaba violando, es que si los demás no están entendiendo, usted tiene que hacer silencio. Eso es lo que dice aquí. Entonces está bien claro aquí. Y hay algo aquí, es que las lenguas, dice Pablo, son una señal para los incrédulos. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que las lenguas sean una señal para los incrédulos y no para los creyentes? Porque, y esto es lo que me hago la idea, el incrédulo dice, algo pasa aquí que no es humano. Pero esa persona no es convencida hasta que no escucha el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y por eso Pablo hace la recomendación de que si hay 2 o 3 tratando de dar un mensaje y el mensaje es en lengua y no hay quien interprete, entonces mejor que se calle. Y por último, es el punto número ¿cuánto? 5. Muy bien, muy bien. Las lenguas no deben prohibirse en la iglesia, porque Pablo lo dice aquí bien claro, que no deben prohibirse. Vaya al versículo 39 conmigo, y con ese cerramos, y así ustedes duermen su siesta tranquilo. No, mejor, hacen el post-servicio tranquilamente. Las lenguas no se deben prohibir en la iglesia, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Tiene que haber un orden en el culto. Es muy importante porque en la medida a veces que las iglesias crecen y las iglesias van tomando otra forma, otra identidad, y de repente se entra mucho la emoción. Hay algo que Pablo aquí menciona y que yo no lo voy a tocar del orden en el culto, porque se va a armar un movimiento aquí revolucionario si yo lo toco. Es el tema el lugar que ocupa la mujer en el servicio. ¿Por qué razón? Porque lo que los historiadores dicen es que culturalmente las mujeres tenían una posición en el hogar, en el Imperio Romano, especialmente en la cultura corintia. Pero luego en la iglesia lo tomaban como una forma de liberación. Hoy hemos llegado al extremo de la liberación. Sin significar darle lugar de inferioridad a la mujer, porque eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia muestra la necesidad de ambos como un equilibrio para que la iglesia se mantenga sana.
y para que la sociedad se mantenga sana. Lamentablemente, a través de la historia, los hombres trataron de interpretar el principio del creador, de que Dios creó primero a Adán y después a Eva, como que la creó inferior. Y el énfasis que yo siempre pongo, lo que dijo uno de los comentaristas bíblicos, dice: Dios no sacó a la mujer de la cabeza de Adán para que ella no se le suba en la cabeza, pero tampoco la sacó de los pies para que el hombre no la pisotee. Se la sacó de la costilla para que ella sea ayuda idónea y la tenga al lado. Entonces, Dios puso un orden bien específico en ambos, pero le dio roles dentro de la iglesia. Y muchas veces, cuando no se mantiene ese orden dentro de la iglesia, ¿qué hace? Teníamos hace un tiempo alguien que venía y cuando quería torcer la voluntad del pastor, y que el pastor hiciera lo que ella dijera, entonces ¿qué hacía? Profetizaba y hablaba en lenguas y saltaba y brincaba, y Jehová dice, y Jehová dice. Y oí a alguien que dijo: mire, así no funcionan las cosas. La Biblia dice que hay un orden que Dios ha establecido y hay lo que se llaman roles, y cada uno debe cumplir su función y su rol dentro de la iglesia del Señor. Por eso no voy a tocar esa parte. Como ustedes no la leyeron, me están mirando así sospechosamente, pero Pablo lo toca ahí en la última parte, o la segunda parte del capítulo 14. Si usted, el 24, ¿verdad que sí? En el 34. Si usted tiene preguntas, quiere comentar algo, hágalo libremente. Yo cierro oficialmente aquí. Pregunte sin miedo. Dígame, sí. Ya. Uh-huh. Ya. Sí. Ya. Mire, Pablo dice aquí que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Uno tiene que mirar el contexto. El contexto. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted está hablando le está hablando a un grupo de inconversos, y los inconversos no entienden el tema de los dones del Espíritu ni el hablar en lengua, y usted empieza a hablar en lengua, ¿qué ellos van a pensar que le pasó? Digo, algo está mal. Pero es diferente cuando se está en la asamblea de la iglesia, que se está adorando. Si usted habla en lengua, usted no tiene que controlar eso. Ahora, si usted interrumpe el servicio, que eso es lo que Pablo está poniendo aquí, si usted interrumpe el servicio para entonces usted empezar a hablar en lengua, ahí hay algo que no está correcto, porque Pablo dice: no está edificando a los demás, no hay intérprete, entonces es mejor que haga silencio. Pero si usted no está interrumpiendo el servicio, usted puede estar adorando y hablando en lengua. Ahí dice: no prohibáis el hablar en lengua. Eso entonces es muy importante entender que lo que Pablo está hablando es de irrumpir el orden en el servicio. Como pasa, ¿verdad? Alguien se emociona, no puede controlar el hablar en lengua, y entonces se emociona y empieza y llama toda la atención sobre sí. ¿Está edificando a los demás? No lo está haciendo. Entonces, sí se puede controlar, no todo el mundo puede controlarlo, y cuando no se puede controlar es porque usted está adorando en el servicio. Exacto, ya eso es el contexto. No hay que decir, bueno, lo controlo, mejor no hablo en lengua para que no piensen que estoy malo. No, porque tampoco no se puede estar en eso. Porque aquí dice bien claro: no prohibáis el hablar en lenguas. Respetamos, ¿verdad?, los demás denominaciones que tienen la póliza de que esto cesó porque no han tenido la experiencia de verdad, de esa manifestación del Espíritu. Adelante.
Ajá. Ujú. Ya. Exacto. Ya. Muy, muy importante eso, porque las reglas estas son para la asamblea de la iglesia como tal, no para la vida personal de la persona. Miren, el entender el mundo espiritual es lo más complejo dentro de lo que es la iglesia del Señor. Hay mucha gente que cree que el diablo no está activo, que no hay demonios, que no hay manifestaciones espirituales y viven así, ¿verdad? Pasivamente como cristianos, son buenos creyentes, pero se pierden una faceta importante, que no luchamos contra sangre y carne. Y que el creyente tiene que batallar y las lenguas son ese instrumento en el que muchas veces el espíritu tuyo está intercediendo con el espíritu de Dios. Satanás no lo entiende, los demás no lo entienden. Lo que aquí se pone en estas reglas es en la asamblea como tal. Y vuelvo a lo mismo. Si yo digo, yo me levanto y empiezo a hablar en lengua y no paro, y los demás están ahí mirándome, esperando que yo predique la palabra, entonces, ¿qué están recibiendo ellos? No están recibiendo nada. Entonces yo digo, ok, déjame callarme la boca porque no tengo la interpretación. Y lo de la interpretación es siempre algo muy delicado, porque tú puedes entender, puede ser que tú entiendas, y el mensaje es solo para ti, no es para dárselo a nadie. Entonces, eso es algo que es más que todo para la asamblea como tal en general. Pregunten, y si no preguntan, adelante. Uh-huh. 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 Sí. Uh-huh. Muy buena pregunta. Mire, el pasaje que usted dice, Primera de Pedro 1, Hebreo 1:1. También Primera de Pedro 1:20 dice que los hombres que profetizaron de la gracia destinada a vosotros diligentemente inquirieron, indagaron. Mire esto, si usted va a la Biblia, usted se va a encontrar Hechos capítulo 20, donde dice que había un profeta llamado Agabo dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Y este dio a entender por el Espíritu, dice que vendría una gran hambre, la cual ocurrió en tiempos de Claudio en toda la tierra habitada. Ahí que hizo, profetizó o vaticinó o anunció un evento futuro que solamente Dios sabía que iba a ocurrir en el futuro. Entonces, cuando en Corintios se utiliza la palabra profetizar, se está hablando de la predicación de la palabra como tal, no del don de profecía, que tiene que ver con anunciar eventos del futuro. Ahora, ¿existen profetas hoy en día? Ahí es donde está el asunto. El predicador del evangelio ejerce la función de un profeta, el predicador del evangelio. Ahora, note usted que el que dice que es profeta, lo que ocurre hoy en día, es una moda que hay en la iglesia, una moda de que, miren esta moda, dice, mire, él es el pastor y yo soy la profetisa. Eso no aparece en la Biblia. Eso confunde y eso no existe en la Biblia. Eso no existe en el Nuevo Testamento tampoco. Dice, no, mire, yo soy profeta, dice la esposa, dice, yo soy profeta y él es el pastor. Eso no existe en la Biblia, es una moda que salió de Miami para el resto de Latinoamérica, pero no existe como tal en la Escritura. Entonces es importante. Ahí está la palabra profética más segura. De hecho, cuando yo vengo con mi corazón dispuesto, obviamente, llevo la palabra
Ya. Pero hay algo muy importante, hay que aclarar esto. La Biblia habla de 9 dones espirituales. Y entre esos dones espirituales dice, a uno es dado por el Espíritu palabra de profecía. Entonces, la palabra de profecía es dar un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Que no debe contradecir la palabra del Señor nunca, pero que también puede tener la connotación de dar una palabra futura. Una palabra futura. ¿Cuál es el sello de si es verdad que profetizó de parte del Señor? Que se cumpla. Si no se cumplió, eso era, como dice el americano, el boncho malaquis. Si no se cumplió, entonces no era, ¿verdad que sí? No, si no se cumplió, no era una profecía. Ahora, la Biblia, mire esto, la Biblia habla de 5 ministerios. Dice apóstol, profetas, dice evangelistas, pastores y maestros. Ahí aparece el profeta como tal. ¿Existe eso en la iglesia hoy en día? Bueno, yo le voy a decir algo. Desde el 2000 para acá, he oído que han aparecido más profetas que nunca, pero del 2000 para allá eso no existía en la iglesia. Entonces eso es moda también. Entonces el que es usado como profeta no dice que es profeta. El que da una palabra, mire la simplicidad de la palabra. La simplicidad de la palabra es esto, es que alguien entra a la iglesia, y Daniuska y Luis son testigos de eso, de que alguien entra a la iglesia y usted da la palabra y la persona dijo, todo lo que está diciendo lo está diciendo para mí. Pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. O sea, yo no tengo que decir, a venir y a ponerme un título y mandarme a hacer un pergamino. El profeta fulano de tal, porque es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios que conoce la necesidad de cada uno. Es más, puede ser que ni siquiera la palabra sea específicamente para esa persona. Puede estar hablándole a 20 personas a la vez y cada uno recibe lo que tiene que recibir de parte de la palabra. Entonces, yo creo que el don de profecía como tal no ha cesado. Hechos también encontramos que habían 2 o 3 hijas del evangelista Felipe que dice que profetizaban. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios las utilizaba para darle palabras a los que pasaban por la casa de Felipe. Entonces, el don de profecía como tal, en ninguna parte de la Biblia dice que cesó. Entonces, sí puede ser que hayan profetas por ahí de alguno de esos predicadores, ¿verdad? Pero el que se hace llamar profeta, póngale cuidado, que regularmente no lo son. Entonces, de eso nos tenemos que cuidar. Ya. Ya. Muy importante y pasa esto. Mire, nosotros teníamos el hijo del copastor de la iglesia, que cada vez que venían y daban una profecía en la iglesia, él decía, yo todavía no me voy a convertir. Yo le decía, pero ¿por qué? Me dice él, porque hasta que esa profecía no se cumpla, el Señor no viene. Y él, oiga, eso era un diablo encarnado aquel muchacho. Entonces, muy importante, oiga, hay profecías que Dios da que están condicionadas a la obediencia de la persona. Es como y lo que tú dices tiene mucho que ver con que el Señor manda a Jonás a Nínive y le dicen 40 días Nínive será destruida, pero Nínive se arrepiente. Entonces, ¿mintió Jonás? No mintió Jonás. Él dio la palabra de parte del Señor y si Nínive no se arrepentía, en 40 días iba a ser destruida. Entonces, lo mismo pasa que si Dios le manda un mensaje a alguien, mira, ordena tu casa porque te vas a morir. Entonces dice, no, Padre, mira, me arrepiento, pido perdón, no se cumplió la profecía. Ahora, lo que yo me refiero es profecías que no están condicionadas por eso, sino que la persona hace todo lo que tiene que hacer
y aún así no se cumple la profecía no vino de parte del Señor, eso era emoción de la persona que entregó la profecía. Entonces, es muy importante entender eso porque yo creo en los dones del Espíritu Santo, creo en la full manifestación de los dones del Espíritu de Dios. Entonces, pero nosotros tenemos que entender cuando hay cosas que no están correctas, cuando hay cosas que son modas impuestas. Yo respeto al que se hace llamar apóstol, no me tome a mal, yo respeto al que se hace llamar profeta, pero yo no comparto ese tipo de cosas porque no, la iglesia por más de ¿cuánto? De 1800, 1900 años, no, eran pastores como tal. Muy importante. La manera de uno contristar al Espíritu Santo es cuando uno peca contra Él voluntariamente o te manda la palabra y tú resistes la palabra, te dice cambia esta área de tu vida y tú dices eso no lo voy a cambiar nunca, porque así soy yo y nadie me cambia. Entonces tú estás resistiéndolo, contristándolo. Hay varias cosas que uno hace con el Espíritu, lo afrenta, lo contrista, lo apaga. Contristar es entristecer. Entonces, ¿qué es lo que entristece al Espíritu de Dios? El pecado en la vida de uno. Si uno sabe que puede corregir algo que está en las manos de uno y el Espíritu de Dios por la palabra te está hablando y tú resistes a no hacer un cambio, tú lo estás resistiendo y lo estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Muy bien, te entiendo, sí. Sí, muy bien. Ajá. Ya. Ujú. Sí, ¿qué te está pasando? Ya. Si tú estás teniendo una experiencia con el Espíritu Santo y tú no quiero eso, tú lo estás apagando, eso es lo siguiente que se hace. Estás apagando el Espíritu. Entonces, uno tiene que cuidarse de eso. Y no todo el mundo entiende la experiencia espiritual que uno tiene con el Espíritu Santo. Entonces, no a todo el mundo se le puede hablar. Sí es eso lo que me dice, ¿verdad que sí? Sí, de que uno lo apaga, uno dice, no, yo no quiero eso, o el Espíritu de Dios te está tocando, te quiere bautizar en lengua, no, yo no quiero eso y lo apaga. O sea, ya lo está apagando al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que pasa con algunos creyentes que no creen en la manifestación del Espíritu y cuando el Espíritu de Dios lo empieza a tocar, entonces se resisten? Conocí en el año 98 un pastor de una iglesia bautista que dice que en los años 80 él oía a un predicador norteamericano que lo desafiaba a buscar el tema del hablar en lengua. Su denominación lo prohibía. Y él empezó en su oficina a buscar, hasta que él dice que un día vino un quebrantamiento y empezó a hablar un lenguaje que él desconocía. Y él entendió que era la llenura del Espíritu Santo. Cuando se levantaba a predicar, hacía el llamado, la gente corría llorando al altar y eso no se veía en su denominación. Hasta que uno de los ancianos fue y lo denunció a la denominación y lo botaron de la denominación. Entonces él le dijo, yo no hago nada malo, es la gente que recibe al Espíritu de Dios. Y le permitieron permanecer en la denominación, pero como iglesia independiente, porque estaban en contra. Entonces, él fue obediente y no apagó al Espíritu. Él pudo haber dicho, nadie se emocione a partir de ahora, cuando yo hago el llamado, ustedes se quedan en sus bancos, para no ofender a la denominación, porque no entendían eso. Entonces, hay que entender cuando el Espíritu de Dios nos está tocando.